Askiro Kipanaya Gilatanaka, Culiacanaka, hermanos, hermanas, buenos días. Aquí estamos solicitando permiso a las diferentes deidades, a Chachilanaca, ahí, Acapacha, Mancapacha, Alajpacha, en todas las dimensiones donde están las deidades, donde están los apus, donde están estos seres tutelares que han estado cuidándonos, criándonos en esta relación recíproca entre el ser humano y el resto de la naturaleza, a partir de nuestra percepción, a través de nuestras palabras, para que esta exposición vaya bien, para que podamos hacer, pensar, sentir a favor de la vida, a favor de lo bueno para las personas, especialmente aquellas personas que tienen menos, y a favor de poder establecer vínculos edificantes y relaciones que nos permitan siempre acompañarnos, caminar juntos, tejiendo estas relaciones y conformando una red que nos ayude a llevar adelante esta relación. Y también reconocemos que somos seres humanos, pero también somos responsables, como el concepto Haki en Aymara, que nos impulsa a reconocer a las deidades de Achachilanaca. Entonces, en ese sentido, pedimos permiso y podamos iniciar este conversatorio. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado esta invitación. Y en esta oportunidad vamos a invitarte a realizar esta presentación referida a lo que es la bioeconomía, ¿no? Una bioeconomía que primero llega desde Europa, pero en la economía ande-amazónica se convierte y se relaciona directamente con lo que es el vivir bien. Y bueno, básicamente quisiera que Jorge, por favor, inicies tu presentación. Puedes compartir la pantalla y así iniciamos esta exposición. Muchísimas gracias, Muri. Bueno, voy a proceder a compartir pantalla. Me avisan si se ve. Sí se ve y tenemos también un doble sonido, entonces tal vez habría que probablemente apagar el celular o algo parecido. Sí, ya creo que La presentación se ve bien. de acuerdo. Tenemos como un Tal vez sonido que es no sé, un rebote que hay, no sé si eso se podría modificar un poco. estoy tratando. Ahora, Sigue, creo que sigue. si me permites un minuto. Sí. Ahora, hola, Eh, hola. sí, creo que también sigue, Ha pero mejorado. a ver, comencemos y veamos cómo llegamos. ¿Cómo se va? Sí, vamos. Ya, bien. Ok, tengan ustedes muy buenos días. Es para mí un gran honor estar en este evento donde justamente Muri Romero, que ha sido una persona con la que hemos compartido varios temas. A ver, creo que no está yendo bien el sonido. Sí, por favor, eso corrijamos. Sí. Algo pasa aquí. Eh, sí. Eh, Si pueden apagar su micrófono todos. ¿Puedes apagar o bajarle tu volumen del audio, please? Sí. Ya. Hola, ahora sí. Hola, hola. Gracias, Félix. ¿Me escucha? Sí, ahora está bien. Ahora creo que, ahora sí. Sí, Perfecto. Es que un colega de la oficina también estaba escuchando. Era eso que fue. ese es el problema que teníamos. Muchas gracias. Bueno, vuelvo a compartir pantalla.
y, y arrancamos. Excelente. Bien, no sé si se ve bien la presentación. Sí, ahí está en la primera diapositiva. Ahora sí, Ya, perfecto. ahora sí. Gracias. Excelente. Bueno, superando la ley de Murphy, voy a hacer una presentación muy rápida. Agradezco muchísimo a Muri Romero y también a todos los auspiciadores de este conversatorio. En la oportunidad me quiero presentar. Soy Jorge León Quiroga Canaviri, tengo un doctorado en desarrollo económico. Actualmente soy considerado experto internacional en bioeconomía. Tengo el grato honor de estar compartiendo en esta oportunidad con varios colegas de la Red Mexicana de Bioeconomía Circular, donde me han dado la oportunidad de poder trabajar con ellos como asesor. También participo en varias redes internacionales como la Red Iberoamericana de Bioeconomía y Cambio Climático, la Red Latinoamericana, la Red Colombiana, la Red Boliviana y la que se ha fundado hace 2 semanas atrás, la Red Ecuatoriana de Bioeconomía. En la actualidad soy académico y docente investigador de la Universidad Mayor de San Andrés y también de varias universidades, tanto bolivianas como internacionales. He tenido la oportunidad de participar con cátedras incluso en Europa y para mí es un honor y una satisfacción estar en esta oportunidad compartiendo con ustedes. Recientemente estamos impulsando un tema legal que va a ser nuestra ley de bioeconomía y es en esta situación que estoy asesorando en la Asamblea Plurinacional de Bolivia, en la Cámara de Senadores, para poder llevar adelante este importante saber, porque es como los saberes ancestrales, la bioeconomía, que nos va a permitir promover el desarrollo de nuestros pueblos. Bien, para poder entrar en materia, quisiera hacer una síntesis de cómo ha evolucionado la bioeconomía. Como bien lo decía Muri, esto se inicia en Europa y prácticamente no se inicia hace poco tiempo, se inicia en 1913, cuando un botánico y un biólogo inglés habla por primera vez de la evolución de la cooperación en bioeconomía. Este señor se llama Hermann Reinheimer y lo que hace es hablar sobre el concepto de la simbiogénesis. Inmediatamente empiezan a haber unos movimientos bastante fuertes en todas las ciencias para ver qué es lo que estaba pasando con la humanidad. Y ahí surge la economía ecológica que aparece aproximadamente en 1935, pero tiene una época de alzada hasta 1960 y esta rama importante de la economía empieza a tener bastantes conceptos adicionales como el tema de la productividad ecológica. Entonces, ¿quiénes fueron los patriarcas, si vale el término, de este apéndice de la economía? Fueron Herman Daly y también George Scott. Ambos dos han estado yendo parejo y han caminado mucho tiempo juntos, pero en la década a fines de los 60 hubo un pequeño divorcio por motivos más que nada institucionales. Ambos dos coincidieron con criticar los modelos clásicos y neoclásicos esencialmente por su linealidad. Y es en ese sentido que también apareció otro investigador científico muy importante, como es el señor Sterling Brackett, que viniendo de la escuela de New Hampshire, él tenía 8 principios para la bioeconomía. ¿Cómo la definió? Es la ciencia de la sobrevivencia. Esta persona en los años 70 decía, si nosotros no tenemos una clara concepción de lo que estamos haciendo los seres humanos, tenemos un futuro que puede sucumbir en cualquier momento para la humanidad. Entonces, él habló de la supervivencia, de la energía, la vida y riqueza, la física y la entropía, la competencia sobre los recursos y especies, o sea, nosotros competimos con los que nos rodean, los sistemas de vida, los reguladores de población, la cultura, tecnología, capacidad de transporte, todo ello. Entonces, ante esta circunstancia, se puede hacer una línea demarcatoria. En la bioeconomía, hasta los años 70, era un ambiente más científico, academicista. Y ahí se dieron cuenta de que había una multidisciplinaridad, porque estamos hablando de un análisis complejo. Esta es una ciencia compleja. No es solamente hablar de modelos económicos, no solamente es hablar de biología. Estamos hablando de la vida. Y la vida de por sí, en sí misma, encierra complejidad. Entonces, haciendo esa demarcación, a partir de 1970, Georgescu Roegen abandona
esta tendencia de la economía ecológica y empieza a profundizar en lo que son las leyes de la termodinámica, habla sobre lo que es la baja entropía y genera un modelo productivo, que lo publica en 1975. Entonces, con este aporte a la ciencia, va pasando mucho tiempo en que varias personas, investigadores, van tomando conciencia que la bioeconomía es una alternativa para tratar de atenuar varios problemas que ya se estaban presentando. No nos olvidemos de que el 72 aparece el informe Meadows, el informe de Roma, donde participaron muchos científicos de primer orden y ellos decían de que el horizonte de la humanidad se podía volver finito si es que no se tomaban acciones. Entonces, así fue avanzando todo este tema y en el 2005 la Unión Europea insume lo que es la biología molecular. Luego viene otra institución grande como es la OCDE y ellos empiezan a introducir temas de biotecnología, esto el 2009. Luego tenemos el 2015 que se produce el primer encuentro de bioeconomía, el Global Bioeconomy Summit, donde ya se toman en cuenta las tecnologías de información y comunicación y aspectos de innovación. Entonces, sigue avanzando la parte institucional y encontramos de que el 2018 el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, la FAO, la CEPAL y muchos otros organismos multisectoriales empiezan a hacer un mapeo de lo que es la bioeconomía. Y obviamente ellos ya toman en cuenta de que no es una ciencia que va a quedar en el plano. Se habla muchísimo del componente circular, o sea, de la circularidad, y que tenía que tomarse muy en cuenta otros aspectos que se habían venido avanzando anteriormente. Entonces, de esa manera, hay un fondo que financia internacionalmente esto que se llama el Alcuenet, que define los famosos senderos de la bioeconomía, que son 6. Ahí están, por ejemplo, el tema de biocombustibles, el tema del uso de bioinsumos, de poder utilizar nutrientes, nutracéuticos, y van apareciendo toda una gama de productos bioeconómicos que justamente son los que le está cambiando la perspectiva a la humanidad. Entonces, con todo ese entronque, también empiezan a haber algunas críticas al modelo, porque decían, este modelo nos va a salvar, nos va a ayudar a sobrevivencia, etcétera. ¿Y por qué se hacía la crítica? Porque se entendía de que la bioeconomía estaba cayendo en un bioeconomicismo o en un academicismo. Y lo que se estaba buscando eran soluciones prácticas a los problemas que está sufriendo y confrontando la humanidad, especialmente en estos tiempos de cambio climático, etcétera. Entonces, en ese interín, yo diría un poco audazmente, con mi colega Marcelo Saiduni, el 2022 tomamos la iniciativa de escribir un documento que se llama La bioeconomía andeamazónica, o sea, la economía de la vida, la bioeconomía andeamazónica. Y en este documento lo que hicimos fue introducir el tema de la biocultura, o sea, saber de que este no es un tema ad hoc, y ustedes lo van a ver, está ligado a nuestra constitución política del Estado boliviano. También hemos aportado con el tema de la bioterritorialidad y le hemos puesto un añadido que trata de englobar todo esto que se había trabajado en Europa, pero compatibilizándolo con lo que son las culturas, los saberes ancestrales de nuestros pueblos en Latinoamérica. Entonces, en esta cruzada hemos encontrado en este último año, entre el 2022-23, otro autor muy importante que es el doctor Alexander Rincón y varios otros, son 39 personas que han escrito un documento muy importante que se llama Las bioeconomías otras. Imagínense, entonces en Latinoamérica se está dando, y especialmente en el sur de América, se está dando una especie de despertar intelectual para retomar el tema de la bioeconomía. Y aquí es donde uno empieza a tomar dos frentes. Por un lado tenemos toda la tradición de la economía ecológica que ustedes ven es larga, y aparece una tradición que nace en América Latina, mucho ojo con eso, la agroecología. Entonces, combinadas ambas, están dando sustento a todo este nuevo modelaje que nosotros con humildad lo hemos bautizado como la bioeconomía andeamazónica. Para eso nos vamos a remitir un poco a nuestras bases ancestrales, porque eso es muy importante para entender el concepto filosófico que está detrás de todo esto. Por un lado tenemos, esta se llama la coricancha, es una lámina, es una placa que está en el Perú,
pero que obviamente antes, en la época de donde hablamos, el Alto y el Bajo Perú eran uno solo, y prácticamente lo que teníamos eran los mismos principios, valores, culturas, etcétera, y aquí podemos tener una marcada diferencia entre lo que es este lado del mundo versus los continentes europeos. Entonces, aquí ustedes pueden ver, esta es una coricancha nuestra y le llamaremos esta coricancha occidental. Acá claramente vemos que el hombre se comunica con Dios. Hay una relación única y estamos hablando de una especie de monoteísmo. Entonces, este es el espíritu que ha gobernado en el occidente, donde se puede hablar de un antropocentrismo un poco ególatra, si vale el término, mientras que en Latinoamérica, porque esto no solo es Bolivia, se ha ido extendiendo por el Perú, Colombia y varios otros países, sí hemos tenido la dominancia de tener otras deidades como es el sol, es la luna, de que no se hable de uno, se hable de en pareja o en comunidad y que tengamos una rayambre, o sea, una urdiembre, donde tengamos la posibilidad nosotros de hacer crecer todo lo que es el proceso civilizatorio, nuestra cosmovisión, etcétera, en comunidad. Entonces, ahí es donde surgen los primeros conceptos de lo que es el vivir bien, porque es una filosofía que valora la vida. Y eso lo hemos plasmado en la Constitución. Entonces, estamos buscando un equilibrio, primero con nosotros mismos, pero también con el ser colectivo, o sea, con nuestra colectividad, con la comunalidad. Y requiere alcanzar armonía para convivir con otros seres humanos y especialmente respetando a la madre tierra. Acá tenemos una ley específica para eso, y ese es el respeto a la naturaleza, a la biodiversidad y todo aquello. Para mí resultaba sumamente fundamental explicar esto, porque muchas veces cuesta entenderlo, pero aquí tenemos a nuestros hermanos mexicanos, los hermanos colombianos, y ellos perfectamente se pueden dar cuenta de que estamos enlazados, porque en lo ancestral, México, Colombia, Bolivia, Ecuador, toditos tenemos un mismo punto de partida. Entonces, solamente para graficar esto, en el modelo de desarrollo elaborado y promovido por el Estado Plurinacional de Bolivia, estas nociones de vivir bien y la madre tierra están legalmente constituidas, o sea, están en nuestra constitución. Y obviamente significa vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la madre tierra y las sociedades en equidad y solidaridad, eliminando desigualdades y mecanismos de dominación. El vivir bien entre nosotros, el vivir bien con lo que nos rodea y el vivir bien consigo mismo, eso está inserto eso fue insertado el 2012 en el artículo 5, en el párrafo segundo. Como pueden ustedes ver, es parte de nuestra Constitución, es parte de nuestras legislaciones y nosotros no estamos inventando absolutamente nada con ello. La cosmovisión tradicional de los pueblos amerindios, ojo, implica vivir bien, que propone en sí misma una alternativa al concepto lineal occidental de vivir mejor. O sea, yo estoy bien, no importa cómo estés tú, eso no. Entonces, en todo aquello, nosotros hemos encontrado esta como base medular para justamente empezar a ligarnos. Y aquí hemos hecho un ejercicio, así como en México tienen ustedes un calendario azteca y en otras latitudes hay otras herramientas que han sido legados ancestrales. Nosotros tenemos en nuestro medio la famosa chacana, que muchos la conocen como la cruz escalonada 1320, tiene varios nombres a nivel universal, porque se ha universalizado. ¿Cuál es la peculiaridad de la cruz? Que básicamente, como esta es un escalamiento, todas las construcciones antiguas eran piramidales y las pirámides tenían estas gradientes. Y esto es lo que nosotros después hemos ido descubriendo matemáticamente, tiene muchos componentes. Hemos hecho un ejercicio en las investigaciones que he venido realizando durante muchos años de sobreponer una chacana en el relieve geográfico de Bolivia y podemos observar de que el norte no es el norte y el sur no es el sur, está dada la vuelta. Y hay hasta algunas canciones, poemas, etcétera, pero aquí lo podemos ver gráficamente y esto está reflejando las fuerzas Coriolis. Lo que para nosotros es el sur, que es donde está el Salar de Uyuni, etcétera, vendría a ser como la parte superior, o sea, el sur está arriba, el norte está abajo, y aquí es la Tierra del Fuego. Donde está Tiahuanaco y todas estas otras partes es la zona de tierra.
Donde está la humedad más grande, y está todo el territorio de aguas, es justamente Trinidad, está Baures y toda aquella zona que es inundadiza y es la más húmeda. Y por el otro lado tenemos el fuerte de Samaipata, etcétera, que es la zona más ventosa. Uno puede ver ahí los árboles y tienen esa marca de hongos que solamente son típicas de los aires, de los suelos donde hay la pureza de aire más grande del mundo. Entonces, todo esto hemos ido identificando, hemos hecho todas estas triangulaciones, etcétera, y hemos descubierto que estas vigas no solamente están en Bolivia, sino se van extendiendo, son como las rutas del Capañán, que pueden ir abarcando a otros países. Entonces, con todo este conocimiento, nosotros hemos empleado esta herramienta que es equilibradora, es una herramienta de precisión, le hemos ido dando codificación, numeración, obviamente que ese ya fue un aporte, pero no desamparados, o sea, hay mucha literatura que se ha consultado para esto y lo importante era en introducirnos al tema de escalonamiento. Y este escalonamiento lo hemos visto en México, lo hemos visto en África, lo hemos visto a lo largo de todo el orbe. Y eso es algo que debería ponernos a pensar de que realmente antes nuestras culturas y civilizaciones probablemente tenían una interconexión. Esas hipótesis del estrecho de Bering y todo eso empezó a tomar bastante fuerza cuando estuvimos investigando aquello. Para nuestro trabajo hemos hecho mucha matemática y geometría sagrada. Hemos empezado a ver lo que son las proporciones áureas. Hemos empezado a diferenciar en el tema de la numeración. Hemos empezado a hacer el ordenamiento. Todo esto no ha sido porque sí. Era básicamente para ubicarnos. Acá ustedes pueden ver esto que ustedes ven que es nuestra cruz escalonada, se puede traducir en un octaedro. Y al ser un modelo octaédrico, nosotros podemos empezar a hablar ya de lo que es bioeconomía. Esta es una síntesis gráfica por el tiempo que tengo para poder transportarme de esta parte ancestral, biocultural, que es mi punto de partida, porque lo que estoy haciendo es buscar una armonía, estoy buscando un equilibrio. Y sin matemáticas y geometría, eso es bien difícil de lograr. Entonces, esa armonía y esa combinación la encontramos en Tiwanaku. Uno puede ir a ver en una cantatallita, donde es una piedra donde se están uniendo dos chacanas, y uno cuenta los cuadrados, o más o menos hace como una simulación con dibujo, y el núcleo, el centro que une ambas es el 49. Entonces, ahí uno puede hacer la sucesión de Fibonacci, puede hacer maravillas. Entonces, esto que nosotros habíamos encontrado, que está en los vestigios, para nosotros se llamó el lugar del amanecer dorado. Entonces, ¿por qué amanecer? Porque nos ayudó a entender un poco más lo que varias personalidades, hay muchos investigadores que han hecho varios aportes, ellos decían, esta cruz escalonada puede ser entendida primero como un calendario solar, hay unas bifurcaciones para hacer un calendario lunar, pero lo esencial es de que sirve para la agricultura. Entonces teníamos acá los equinoccios, etcétera, y podíamos ver de que, por ejemplo, arriba es la parte energética, abajo está la materia. Tenemos un espacio en el lado derecho y un tiempo. Entonces, ¿qué era la grandeza de esta cultura? Nosotros si veíamos los principios del vivir bien, que además, ojo, nosotros obtuvimos un documento de David Choquehuanca, que en ese entonces era canciller, y varios otros científicos que se hablaban no de 10 principios, de 15, bueno, esos son temas que se han ido cambiando en el tiempo y ya más por un tema de planificación o de otra índole, pero inicialmente se conocían que eran 25 principios, inclusive 24, donde estaban temas como priorizar la vida, etcétera, pero desordenados. Entonces, ¿cuál fue nuestro trabajo primigenio? Ordenarlos, viendo toda esta parte de lo que es la física, analizando qué pasa con las fuerzas Coriolis y cómo está decantando cada uno de estos principios, priorizar la vida, etcétera. Todos iban hasta el número 20 y los centrales, esto es muy importante, el 21, 22, 23 y 24 son coincidentes con los principios de la bioeconomía. Para resumir, eso es el equilibrio con la naturaleza, proteger las semillas, recuperar los recursos, aprovechar el agua
y reincorporar el proceso agrícola. Esto era algo importantísimo, donde nosotros estábamos instrumentando una base filosófica para ponerla en un tema de equilibrio. Entonces, así dijimos, bueno, estamos resolviendo un tema biocultural, pero está a medias. Aquí nos está faltando algo, porque se ha hecho mucho esfuerzo. Lo que les he comentado ha implicado de que COSUD, de varios organismos internacionales han dado mucho dinero para ver este tema del vivir bien y vincularlo con la biocultura, pero quedó en el aire. ¿Por qué? Porque no se avanzó más. Es como nosotros sentimos el momento que abríamos este tema investigativo de que no se había avanzado. ¿Y qué se necesitaba para avanzar? Incorporar dos variables claves. El tema de la bioterritorialidad es algo sumamente importante. Estamos hablando de suelos vivos. No es cualquier suelo. El momento que el hombre abusa de la naturaleza puede esterilizar ese suelo o lo puede volver marginal. Entonces, ahí nosotros dijimos, y nos tenemos que cuidar y diferenciar. ¿Por qué? Porque nosotros en Latinoamérica somos ricos en recursos naturales y tenemos una mega biodiversidad. Eso es lo que nos diferencia. Caso contrario, tenemos otras latitudes como en Europa. Ellos tienen otro tipo de fortalezas como la capacidad financiera, tecnológica y científica. Hay un mundo de diferencia con Latinoamérica y tienen otro tipo de forma de hacer bioeconomía porque están combinando tecnología con investigación de muy alta gama. También está el área asiática donde tienen ciencia, innovación y sobre todo tecnología. Los Países Bajos tienen un apego más por la naturaleza, pero nosotros tenemos esta particularidad. Entonces había que profundizarlo. Y ahí entramos nosotros a ver el análisis de lo que es lo agroambiental con lo agroecológico. Y teníamos temas de debate. Uno de los primeros es el desarrollismo. Ustedes saben bien de que no todos acatan o entienden de que el crecimiento económico es solamente el incremento del Producto Interno Bruto. Y eso tiene cuestionamientos. Entonces, aparece un aspecto ambiental y había que resolver. Era como decir, estas son dos caras de una misma medalla. Y en esto Colombia avanzó muchísimo. Entonces, ahí cuando hemos tenido la suerte de encontrarnos con la escuela colombiana, dijimos, sí, podemos hacer algo para relacionar, para vincular todo esto. Y la verdad fue una cosa muy propicia porque nos ha permitido, perdón, ay, algo pasó aquí. Allá. Nos ha permitido encontrar de que esto era una variable también faltante en un modelo bioeconómico como el que habíamos estado empezando a estudiar. Y esta parte de acá no es casual. Cuando nos dimos cuenta de que estamos enfrentando una crisis climática ya salvaje, fíjense las temperaturas que ahorita tiene México, y en todos los países, todos esos problemas que se van acarreando. Entonces, no vamos a vivir solamente con todo lo que tenemos de conocimiento y sabiduría ancestral. En algún momento tenemos que prepararnos para enfrentar crisis severas que pueden poner a la humanidad contra la orilla. Entonces, ahí empezamos a trabajar con nanocomputadoras. Aquí tienen los dispositivos. Nosotros hemos experimentado con estas para ver nanoindicadores. Estos indicadores, obviamente, generan bioinformación. La bioinformación es parte de nuestro trabajo, pero también hay que ver todo lo que se ha hecho en 14 años de hacer biocultura, porque se han sacado los indicadores biológicos y especialmente los sabios ancestrales conocen muy bien el trinar de los pájaros, el movimiento de las hormigas, etcétera, y el trabajo que estamos haciendo en este momento es de fusionar ambos. Hay que sistematizarlo. Y con eso yo creo que vamos a tener nosotros herramientas muy poderosas para poder enfrentar la crisis climática y otros aspectos. Bien, ahora me voy a tener que volcar a la economía, pero no lo voy a hacer solo, voy a hacerlo de la mano de Jorge Escorrueguen, que fue para mí en el estudio que he venido realizando gravitante. Él lo que hizo fue, en primera instancia, dijo, todo lo que sé de economía, sé de que no es suficiente. Y lo dijo, ¿por qué? Porque aquí hablamos del flujo circular de la economía y dijo, esto es muy simple. Cuando nosotros incorporamos un subsistema social, ya tenemos que ver otras variables, otros componentes. Y si queremos ponerle
una biosfera, que es lo que normalmente se analiza en bioeconomía, el tema se complejiza mucho más. Entonces, ahí había que ver un área que es un área común entre economía y ecología, y ahí surge la economía ecológica. Tiene en la ecología mucho que ver la biología y el manejo de energía. Entonces, con todo esto, se estaba impulsando la segunda ley de la termodinámica, y el que la impulsó fue Georges Schrödinger, no hay otra persona, él lo hizo. Y en su modelación él dijo, bueno, yo no quiero hablar de la economía convencional mecanicista. Para mí este tema de las funciones de consumo y producción no están cumpliendo lo que parecería, y me voy a volcar a estudiar en economía a la naturaleza, que la incorpora. No es una sola ley, son 4 leyes. Lo que tengo que encontrar es una baja entropía. Alta entropía es destrucción. Entonces, y esa baja entropía que se traduzca en consumo y en producción, donde todos sabemos, los que somos economistas, que la teoría del consumo está incompleta, nunca la terminamos. Y la teoría de producción seguimos jugando y testeando con modelos. Entonces, ahí surge la bioeconomía, y obviamente la economía ecológica era el basamento. ¿Por qué? Porque se hablaba o se habla de que los recursos no son infinitos. Y ese es un problema que tienen las economías marginalistas. Piensan que se puede explotar sin límite, y que hay recursos fijos y variables. Mentira. Todos los recursos terminan en algún momento. Y esto es una de las posturas más fuertes que propuso Rögen, y la economía ecológica la aceptó. El tema del decrecimiento, o sea, no es una teoría del crecimiento y que el crecimiento también va a ser ilimitado, se habla de teoría del decrecimiento. La productividad ecológica, esos son grandes aportes, y hasta incluso cuando hay escalas de dotaciones factoriales, también tenemos que esto correlacionar con el financiamiento. Entonces, ahí no debemos olvidar de que hay actores importantes, agricultura familiar, entonces en este caso pueblos campesinos, originarios, etcétera, todos estarían inmersos dentro de este espectro que muchas veces se los quiere marginar o que se los quiere poner a un lado. Entonces, instrumentando el modelo, para hacerlo rápido, Rögen dice, esto no va, esto es teoría. Aquí estamos hablando solo de 2 productividades, la productividad marginal del capital y la productividad marginal del trabajo. Incluso algunos autores señalan de que esta irreverencia de Rögen era al capitalismo y al marxismo a la vez. Entonces, él hizo un propio modelo donde decía, acá estamos hablando de economía circular. Esto es un esquema donde uno tiene que ver primero el reciclaje. Este no es un modelo lineal, sino son multiecuacional, y donde la productividad ecológica va a empezar a marcar no estas 2 productividades solamente, y incorpora la variable basura, que es muy importante. Entonces, antes de morirse Rögen, complementa la función y divide entre lo que son variables de stock, variables de flujo. Aquí tenemos a los recursos típicos, tierra, capital y trabajo, que todo el mundo lo sabe, pero él dice no, hay recursos naturales que tenemos que usar. Hay insumos que vienen de los recursos naturales. Hay otros insumos que hasta a veces importamos en los procesos productivos. Hay la propia función de producción que se la puede hacer iterar, la basura. Entonces, este gran aporte, que cuando él muere en 1994, empezó a tener muchos adeptos, pero también críticos. Entonces, nosotros en el trabajo que hemos venido desarrollando dijimos, el aporte de Rögen no se puede quedar ahí. Esto de la bioenergía es fundamental. Como hemos visto nosotros nuestra chacana, estábamos abriendo el horizonte. A ver, me voy a ir a la figurita para que la veamos claramente. Esto es vital. Miren, lo que estamos diciendo es de que la economía occidental o la clásica solamente trabajaba en esta relación, tiempo-materia. O sea, eran funciones tiempo relación a PIB, tiempo relación a ahorro, tiempo relación a lo que ustedes quieran, este cuadrante. Nuestras civilizaciones eran más evolucionadas. Incorporando el tema energético, ya estábamos empezando a abrirnos a un segundo cuadrante. O sea, era como la imagen espejo, se llamaba modelo espejo. Y con todo lo que sabían nuestros ancestros, estamos, al incluir tiempo, espacio, todas estas interrelaciones, estamos haciendo una economía ya de 4, o sea, ya no lineal, sino cuadriespacial. Entonces, eso era lo que nosotros teníamos que descubrir, y dijimos, ok, este es el aporte, ya ahí estamos viendo la economía espejo, vayamos completando, ¿qué falta?
biocultura. Pero ¿cómo la entendemos ahora la biocultura? Como una relación entre lo ancestral y moderno. No vamos a vivir solamente en la ancestralidad. Eso yo creo que sería un poco egoísta para lo que son las jóvenes generaciones, la juventud. Luego tenemos el tema del bioterritorio y tenemos el tema de la bioinformación, lo que les iba contando. Entonces, acá está el aporte de Jorgesco. En esto hemos trabajado con Marcelo Saiduni y hemos pasado de lo lineal a un modelo octaédrico. Y con ese modelo hemos logrado además resublimir algo que se había trabajado por muchos años, la cooperación lo hizo al definir biocultura, pero nosotros ahora le hemos ampliado el concepto. Es convergencia entre la economía ecológica y la agroecología, adicionalmente convergencia con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, con todo esto, para hacer una pequeña síntesis, ¿qué es para nosotros bioeconomía andeamazónica? Es un disruptivo paradigma productivo no lineal que reincorpora el uso de recursos biológicos renovables y otras actividades económicas apoyados en ciencia, tecnología e invenciones para generar bioproductos y bioservicios que se inician en el agro y luego con avances tecnológicos multidisciplinarios cubre la mayoría de los rubros y sectores, aprovechando el reciclaje de la biomasa residual de propios procesos productivos. Es integral y sostenible, incorporando la biocultura, bioterritorialidad y bioinformación, que garantizan el respeto a la madre naturaleza y la biodiversidad bajo un enfoque holístico. Eso nos ha dado paso a muchas cosas. En primera instancia, cuando estuvimos en una conferencia del premio Nobel Joseph Stiglitz, él mencionó, ha llegado la hora de que nuestro sistema estadístico se centre más en la medición del bienestar, que para nosotros es equivalente al vivir bien, de la población, que en la medición de la producción económica, simplemente. Es conveniente que dichas mediciones de bienestar se restituyan en un contexto de sustentabilidad. Pero ojo, eso no significa desechar el PIB. O sea, en ningún momento nadie creo que todavía estaría en condiciones de decir semejante cosa, pero es bueno tenerla en el tintero. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros como investigadores profundos de esta realidad? Hay un sistema de cuentas nacionales en todos los países, donde se identifican variables monetarias, porque nos guste o no nos guste, este es un transversal para hacer intercambios, salvo que estuviéramos en una economía de trueque, y lo que son las cuentas físicas. Entonces, ahí hemos empezado a detectar de que se tiene que armar una matriz de cuentas sociales, una matriz de cuentas ambientales y una matriz de cuentas bioeconómicas. Si logramos ese armado, nosotros podemos generar indicadores que cuando nos hablan los objetivos del desarrollo sostenible en 2030 es eliminar la pobreza, nos aproximaremos a un índice más real, porque es un índice multidimensional. La pobreza es un problema multidimensional. Y cuando todos dicen, después de la pandemia, imposible que al 2030 podemos hacer algo, pues menos vamos a poder al no conocer en profundidad el tema de la pobreza. Entonces ahí nosotros escribimos un librito que se llama de la filosofía a la política pública, en el cual hicimos una métrica. Y no es una métrica aventurera. Con todo lo que les hemos mostrado de la cruz escalonada, acá tienen ustedes los principios: ejercer soberanía, saber comunicarse, el retorno a la Avia Yala, saber comer, etcétera, que son estos los principios, se concatenan con las restricciones que existen, porque cuando hablamos de pobreza, me tocó ser en mi país director de estadísticas sociales, entonces tenía bastante pericia para hacer este armado, y estos podemos ligarlos a educación, salud, territorio, priorizar la vida, comunidad, uso del tiempo, etcétera, que ya ven todo esto que está dibujando esa cruz escalonada. O sea, con esa herramientita hemos podido generar un índice y ahora ya se está viendo de que se pueda instrumentalizar, pero además estamos hablando de principios fuertes. Es la dimensión del saber, del estar, del vivir, del hacer y del sentir. Entonces, este pequeño aporte, y lo conversé el otro día, tuve la suerte de estar en una conferencia con uno de los responsables de hacer las cuentas satélite bioeconómicas en la CEPAL, y él me dijo, esto no lo sabíamos, no, y nos parece muy interesante poder seguir avanzando en esto. Yo le dije sí, pero lo que nos interesaría más es ocuparnos de todo esto para que ustedes se den cuenta
dentro de nuestra ancestralidad, dentro de ese conocimiento que tienen nuestros pueblos, podemos encontrar muchas cosas que si las compatibilizamos con todo este conocimiento científico moderno, puede llevarnos a otros niveles. Y sin andar lejos, cuando hablamos de esta bioeconomía ande-amazónica que se diferencia, yo diría se complementa más que diferenciar con la bioeconomía europea, que para mí el padre natural es Georges Corrogan, entonces nos obliga a ver estos pilares. Por un lado, está el tema de la sostenibilidad. Ahí estamos hablando de desarrollo e innovación, de economía circular. Tenemos que comprender los cambios, el cambio climático, etcétera, y hay que reconfigurar la producción y los insumos. Entonces, esto es un aspecto que hoy ocupa a toda la humanidad, está concentrando la atención. Pero aquí está pues la falla ecuacional que tiene Europa. Ellos solamente se fijan en el individuo y en el ser humano, muy antropoegocentrista. Cuando el patrimonio sustentable habla de la relación con la naturaleza, y ahí viene un concepto de comunidad. Entonces, cuando uno está cuidando esto, estamos hablando del patrimonio sustentable. Y para que haya una buena bioeconomía, etcétera, se tiene que hablar de un esquema de gobernanza, ese es el tercer pilar, y donde el territorio, la cultura y la bioinformación, lo que hemos introducido a la parte faltante de Roegen, nos permite analizar en profundidad el patrimonio natural. Hay un nuevo relacionamiento con el medio ambiente. Podemos hablar de justicia social para que no atropellen a los pueblos indígenas, originarios, campesinos, y para tener esta sostenibilidad que también es el principio de los pilares. Entonces, todos estos modelos bioeconómicos sostenibles y sustentables son los que se podrían pergeñar a través de este estudio que nosotros hemos venido realizando. La ciencia y tecnología es clave, o sea, de nada sirve hay muchos colegas que dicen, no te metas mucho con la ciencia y la tecnología, están queriendo satanizar el uso, por ejemplo, de la biotecnología, etcétera. Entonces, nosotros hemos encontrado de que siempre va a haber oportunidad para todo y vamos a ir avanzando porque hay interconexión en la bioeconomía. Tenemos también tendencias de sustentabilidad, globalización, hay visiones biotecnológicas, biorecursos, etcétera, que tenemos que ir amalgamando. La economía circular genera modelos de negocios. La globalización está ahí, no podemos aislarnos. O sea, una entelequia, un país que no se interconecte no es estable. La parte del potencial biológico y todo lo que atañe a la ciudadanía, todo esto está reflejándose en poder hacer instrumentaciones nuevas. Entonces, aquí, ¿qué estamos proponiendo? Hay incluso una suerte de una nueva macroeconomía. Para los que hemos estudiado mucho tiempo economía, a mí me tocó especializarme, tengo un máster en macroeconomía, entonces he tenido que revisar todo esto. Y al hacer la revisión he encontrado que la ortodoxia clásica y neoclásica tienen límites. Ahí cuando vemos la matriz insumo-producto, etcétera, es donde yo he empezado a encontrar que si uno las leyes de la termodinámica de Roegen, al estar escalando lo económico hacia lo social y lo ambiental, tengo otra forma de armar el sistema económico, donde hay insumos que son provenientes de la naturaleza y en la salida están los bienes y servicios que son las externalidades. Para decirlo en facilito, el sol, la lluvia y el viento son los que van a generar que este sistema pueda funcionar. Y lo clásico, que es la tierra, capital y trabajo, también se va a tener que equilibrar. Entonces, los recursos naturales son de baja entropía, tienen un valor biofísico, y los recursos productivos, eso ya está desde que la economía nació, desde que antes que conquisten América los españoles y otros, etcétera, ya había el valor monetario. Entonces, ¿en qué momento hallamos la convergencia? Es cuando nosotros estudiamos bien, ojo, la biosfera. Y esto estamos hablando de otra macroeconomía que también puede desembocar en otra microeconomía. Y por eso estamos creando una escuela bioeconómica en Bolivia. Porque yo he encontrado mucho talento humano en personas que uno menos se imagina que pueden ayudar a aportar. Este es un modelo brasilero que más o menos empata con esto. Esta gente que ahora está viviendo la tragedia en Mato Grosso del Sur, ellos han hablado de lo que son los ciclos biogeoquímicos.
donde ellos dicen la biosfera son los flujos primarios. Ahí están los fondos ecológicos, el ecosistema terrestre, la atmósfera, los suelos, los ecosistemas acuáticos, acuíferos y la baja entropía. ¿Todo de qué deviene? De la energía solar, del viento y la lluvia. Esa energía, agua y alimentos provocan una tecnósfera y todo este flujo que estamos viendo aquí se llama bioeconomía. Entonces, no estamos inventando la pólvora, al final lo que estamos haciendo es ordenarla, estamos complementando. Y no nos vamos a quedar en la teoría, porque muchos dicen, pucha, qué hermosa teoría, pero ¿y en dónde aterrizan? Los bioemprendimientos. Hay un punto de partida, o sea, en el mundo se hacen negocios, en el mundo se compra y se vende. Entonces o se hace trueque. Entonces, cambios en el contexto mundial mueven la demanda, mueven la tecnología, mueven los marcos regulatorios. Entonces, en el contexto de América Latina tenemos dotaciones de recursos naturales. Y en esto nuestro país, Bolivia, es un país riquísimo, tiene una mega biodiversidad y muchos otros en América Latina. Entonces, hay capacidades locales productivas y tienen ciencia y tecnología, incluso ancestral. Y hay una emergencia de un capital de riesgo también. Entonces, estos bioemprendimientos involucran nuevos actores, innovaciones, nuevos mercados. Entonces, esta base tiene que ser convergente, pero para asegurar la convergencia hay que tener una capacidad de apalancamiento. Necesitamos por fuerza tener financiamiento para hacer modelos emprendedores bioeconómicos, etcétera, y esto implica riesgo. Todos los que conocemos el sector agrícola, siempre ha sido la cenicienta del sistema financiero porque nunca le han querido dar dinero porque era riesgoso. Con el cambio climático mucho peor. La única forma de que haya un desarrollo agrícola tradicional en el occidente boliviano, etcétera, es aminorar estos riesgos y si no se hace bioeconomía, eso es casi imposible. Para que no me digan esto es teoría, pues vean la que es la realidad. El ejemplo de orquídea andina, este es un consorcio que lo preside un colega, el doctor Pumont, que ha hecho, estos no son simples carpas solares, es una es un sistema agroecológico sustentado en fertirriego, sustentado en varios aspectos que permiten hacer una producción a gran escala en el altiplano boliviano. Y aquí tenemos, por ejemplo, se está llegando a este nivel, 200 toneladas por hectárea, en estos que son de 1 hectárea. Y también se han hecho en el campo. Hay diferentes modalidades, etcétera, pero se están introduciendo varios de estos aspectos y trabajando con las comunidades. Entonces, en este sistema se puede generar incluso semillas. Se está pensando entrar al rubro de quinoa, no para la producción, sino para hacer semillería, etcétera, etcétera. Entonces, se trabaja con las comunidades y las comunidades están aprendiendo el modelo. Ellos tienen sus costumbres, tienen sus usos, tienen todo, pero viendo las posibilidades y viendo la situación del cambio climático, etcétera, están empezando a tomar conciencia que esta puede ser una salida que les permita salir de la pobreza en muchos casos y en otros tener incluso bastante mejor vivir bien, o sea, tener mejores ingresos, etcétera. Entonces, para nosotros el cereal andino y la quinoa siempre ha sido un tema desafiante. Y nuestros primeros ejercicios al implementar el modelo han sido justamente en la quinoa. Y hemos tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es de que hasta que hizo algo relativamente bien, pero después empezó a caer. Entonces, ¿cuál es el ideal? Con bioeconomía podemos revertir esa tendencia y hay demandas importantes en la actualidad de mercados gourmet europeos que ven en la quinoa un potencial bárbaro. Ya se está produciendo en varios países porque lastimosamente se llevaron mucho material genético de nuestro país. Hay michelines que están haciendo varios platillos, etcétera, exquisitos en otras latitudes, que no siempre van a ser aquellas que tenemos en uso y costumbre en nuestro medio, y en la NASA está considerado como un superalimento. Entonces, esto tiene mucho potencial y estamos apuntando a ello,
Por el otro lado tenemos el cacao silvestre y los frutos amazónicos, que definitivamente son atenuantes para generar llamaremos una gobernanza ambiental. Ahí ya se están empezando a indagar qué subproductos bioeconómicos podríamos generar, porque no solamente se trata de tener el cacao silvestre y tenerlo como materia prima, sino tratar de darle más valor en casa y que este producto, si se combina con la quinoa, hay otro producto y se pueden ir viendo más cosas. Entonces, siempre va a haber un efecto dinamizador si es que investigamos, hacemos desarrollo, innovación. El mercado no es solo pensar en nuestro mercado, hay que pensar también hacia afuera. Entonces, ahí vamos a tener que ver un componente industrial, un silvo agropecuario, los servicios. La biotecnología está ahí y llegó para quedarse. Lastimosamente, hay que entenderla bien, no se la tiene que distorsionar. Los bioinsumos permiten hacer una agricultura climáticamente inteligente. Con todo esto, si hay una intención global de contribuir a los ODS y que no sea un saludo a la bandera, creo que la bioeconomía es el mejor referente y camino. También el tema de la seguridad alimentaria, que es una preocupación actual, es si se sustenta en modelos bioeconómicos podemos tener éxito. La reducción de gases de efecto invernadero está demostradísimo que la bioeconomía lo puede lograr. Una agricultura regenerativa, o sea, recuperar suelos o reverdecer suelos en el altiplano, yo creo que esa es una posibilidad que está latente, y la sostenibilidad de los agroecosistemas. Entonces, con todo ello, nosotros hemos dicho todo esto, ¿cómo vamos a hacer? Pues se necesita también en esta gobernanza ambiental los actores emergentes. Dejaremos de estar haciendo políticas que vengan de arriba hacia abajo y donde no tomemos en cuenta a los actores involucrados. Entonces, este modelo implica de que tiene que haber una toma de decisiones compartida. Tiene que haber una habilidad para crear y desarrollar productos donde vinculemos la relación hombre-naturaleza y el papel asignado a la biodiversidad. Entonces, antes era la proposición y bajaba hacia abajo. Ahora, ¿por qué no los involucrados pueden ser parte, actores, y estar en el nivel de decisión? Y de ahí puede ir irradiándose hacia los demás lugares. Entonces, esto es un principio de gobernanza ambiental, gobernanza bioeconómica, que nos parece sustancial. En todo este entramado, quiero darles algunas novedades. Se ha creado la Cátedra de Bioeconomía Bolivia. Ya cuento con la autorización del CIDES UNSA para anunciar que vamos a tener nuestro primer diplomado en bioeconomía en forma. Estamos conversando con varios colegas de México, Colombia, etcétera, para reforzar esta cátedra. Colombia ha generado la primera cátedra, bueno, al menos están en construcción, la maneja la señora María Luisa Echenhagen y están con el grupo de bioeconomía con el que me estoy reuniendo haciendo esto. En Brasil ya lo han avanzado, está en la Amazonía, pero ahora están un poco en desgracia. De cualquier forma, nosotros vamos a abrir todo este caudal y ya tenemos algo de bibliografía. Tenemos algunos aportes propios, este es el libro de filosofía, el libro de la economía de la vida. Este es un libro emblemático de México donde han participado como 43 autores. Está Sergio Ceballos, un colega muy apreciado, que me dieron el honor de hacer el prólogo de este libro. Tenemos una segunda edición de este documento que lo volvemos a publicar en Europa. Este es el libro que ha producido Colombia y hoy estamos generando este último texto que se llama Bioeconomía en Latinoamérica, desafíos para la sostenibilidad y el desarrollo, donde estamos escribiendo nuevamente varios científicos, colegas de México, de Colombia, de Chile, de Centroamérica, de Perú, de Ecuador, de todo América Latina. Y estamos encontrando de que muchos tenían cosas atoradas en la garganta y mucha cultura ancestral de por medio. Entonces, llegó el momento de soltarla y yo creo que eso nos va a permitir, primero, en que tratar de dejar de humanizar a la naturaleza y hacernos parte de ella. Tenemos que ser respetuosos con ella si queremos sobrevivir. Muchas gracias. Bueno, definitivamente una excelente presentación. Muchas gracias, Jorge. Por favor, Félix Carvalho tiene la palabra. Sí, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, lo Sí, escuchamos bien. Bueno, desde luego muy impresionado, Jorge, por
por tu trabajo. Y quisiera hacer dos comentarios. Bueno, un comentario y una pregunta. En descargo, en abono de la bioeconomía europea, me llamó la atención el comentario de la comunidad. Yo en algún tiempo fui asesor de la equivalente de la Secretaría de Agricultura de los Países Bajos y visitamos explotación de producción de pollo en Limburg. Y me sorprendió, bueno, yo soy agrónomo originalmente, que tenían las casetas en condominio, las, las jaulas, etcétera. Y le dije, oiga, ¿y por qué está en condominio? Dice, porque la comunidad no aceptaba que tuviéramos casetas de un tamaño pequeño, porque como ustedes saben, hay canibalismo. Y aquí en México le hacen, les cortan el pico, no, eso ya no. Entonces, y nos dijo, como aquí en lo que no tenemos en Holanda es espacio, pues nos fuimos para arriba. Bueno, entonces, simplemente por el concepto de comunidad que tú mencionaste. Pero déjame hacerte una pregunta que creo que es muy importante para lo que está pasando en México. Estamos pensando hacer un estudio de impacto del Tren Maya. Cuando digo estamos, es una empresa consultora que yo tengo con mi hijo. Y el baseline, pues está, ¿verdad? Como estaba antes de que se iniciara esto. Ahora, esto es una irrupción de los ecosistemas, que evidentemente tiene aspectos positivos y aspectos no tan positivos. La pregunta que yo te quisiera hacer es, usando tu metodología que se me hace muy rica, muy completa, para evaluar el impacto, ¿cuál sería un tiempo razonable para que maduraran, vamos a decir, los efectos sobre el hombre, sobre la naturaleza de este proyecto y poder precisamente utilizar tus indicadores? Esa sería una pregunta más que todo. Bueno, y se me queda otra ahí ya rápido. Yo he manejado toda mi vida modelos matemáticos, fundamentalmente modelos de programación matemática. Y cuando ibas hablando, me iba yo pensando en mi cabeza un modelo de programación dinámica, de programaciones más complejas, donde efectivamente las funciones de producción pues no son continuas, son discretas y te permite simular situaciones, escenarios. Bueno, eso además es un comentario y seguramente tú con tu formación ya has hecho también un esfuerzo. Pero en la parte que sí me gustaría, así ya más concreto, ¿cómo ves tú aplicar, en qué condiciones tu metodología, bueno, las que ustedes han desarrollado, para evaluar el impacto del Tren Maya? Y muchas gracias, Jorge. Ah, la última, espero que me permitas usar algún material de lo que has generado en mi presentación de la tarde, porque pues ya me actualizaste. Muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo, Félix, y para mí es un honor recibir esas preguntas de otra persona que en México ha venido avanzando mucho con la ciencia. Tienes razón, cuando hemos hecho el modelaje, lo primero que hemos tratado de identificar son estos bioindicadores. Y esto no lo he hecho yo, lo han hecho Agruco, han habido varias instituciones, además, con fuerte sustento económico. O sea, Holanda ha financiado, Suiza ha financiado y varios otros, pero lo que estaban buscando era justamente rescatar los bioindicadores desde una perspectiva ancestral. Nosotros hemos ido a la inversa y ellos han generado, o sea, la sistematización yo te diría que está a medias. Yo le he buscado, he encontrado algunos documentos que me han llevado a un cierto límite y cuando yo encontré el límite dije, no puedo quedar aquí, no está completo. Y por eso me animé a utilizar la nanocomputadora y yo estoy generando, no bioindicadores, estoy generando bioinformación, la estoy diferenciando por un tema no semántico, científico. Entonces, esa bioinformación la voy a aproximar a los indicadores biológicos y puedo tener un sistema parametrizado completo, donde yo puedo decir, con esto tengo una capacidad predictiva con un 5% de falla. ¿Y eso qué significa? Me tengo que preparar. Se me viene un contingente de cambio climático severo y tengo que tomar medidas. Entonces, ahí voy testeando y ahí está humedad, tengo temperatura, tengo temperatura de suelo. Después tenemos el tema de apareamiento de los insectos, lo que genera posibilidades de plagas.
etcétera. Y todos esos indicadores ya los tenemos definidos. Yo trabajo directamente con el doctor Bruno Condori Ali, que es un PhD graduado en Lovaina, que fue exdirector del USDA. Y él es el que ha hecho el sistema informático. Él ahora está patrocinado por el IRD de Francia y han empezado a mejorar el contenido de los indicadores. Cuando tú quieras, podemos testear estos indicadores en México, porque ya tenemos una base conceptual, ya tenemos cómo se mide, cómo se cataloga, etcétera. Y con Bruno estamos trabajando arduamente porque justamente él me dijo, en la parte de tu modelística he encontrado esto, y ahí hemos armado el modelo. ¿Qué te parece? Eso es lo que hemos producido. Muy bien, pues muchísimas gracias y yo nuevamente te expreso mi más calurosa felicitación por tu humanismo y por tu concepto de una visión de 360 grados, que creo que es muy importante. Muchas gracias, Jorge, y nuevamente felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Félix. Muchas gracias, Jorge. Aquí hay una pregunta en el chat que dice de José Parra, ¿qué opina del modelo económico boliviano? Bien, yo diría de que Bolivia, cuando se estructuró el cambio de gobierno pasado, tenía que tener un modelo que para mí no ha cambiado en lo absoluto, tiene bastantes características de lo que son los modelos clásicos. De hecho, no se ha desterrado la macro y la microeconomía para nada, etcétera. Entonces, teníamos el componente del vivir bien, constitucionalizado, teníamos varios otros elementos, pero no llegaron a terminar de articularse. En la última feria del libro tuve la suerte de recibir de manos del presidente del Estado Plurinacional actual, que es uno de los precursores, diría yo, del modelo, porque incluso tuvo a bien escribirlo, o sea, como documento. Entonces, ahí con el presidente, él me dijo, esto he afinado un poco más, y de verdad que leyendo a profundidad, por ejemplo, tiene un tema que a mí me pareció interesante. Él estaba empezando a introducirse en bioterritorialidad y habla del modelo de Lotka y Volterra, que es de 1918, y hace algo de modelística con eso, toca algunos aspectos, pero todavía estaba en una fase muy experimental. Entonces, cuando yo justamente hacía mi doctorado, ya estábamos en el proceso de cambio y fue lo que me impulsó a ir enriqueciendo estas partes sin olvidar cuál es nuestro sustento principal, que es la parte biocultural. Entonces, esa biocultura, para mí, en la modelística tradicional, estaba fuera. O sea, ese es el modelo europeo. El modelo europeo no contempla, la economía europea no tiene nada que ver con la cultura. Entonces, nosotros, en el modelo que se hizo al principio, que lo hizo Álvaro García, lo hicieron todos, olvidaron este gran componente. Por eso para mí no era modelo. Y cuando lo hemos empezado a instrumentar, si ustedes ven esa función de producción, ahora eso sí es un modelo. Y no me quiero atribuir el que estoy cambiando todo el ecosistema, ni mucho menos. Estoy generando una propuesta de desarrollo en la cual estoy poniendo las variables angulares que faltaban al modelo. Lo hemos conversado con el presidente y le dije, esto es una especie de complementación. Y yo creo que tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir estudiando, porque esto es lo que definitivamente nos puede ayudar a desarrollar y a vencer los flagelos. Ahorita, ¿qué es lo que nos preocupa? El cambio climático, la inseguridad alimentaria, el tema de las pandemias, la calidad de los suelos, el tema del agua, el tema de la deforestación. Si es que esto no funciona, lo que acabo de mostrarles, entonces no tendríamos posibilidades. Es un aporte científico, a mí me ha llevado un primer doctorado en desarrollo económico, quitarme muchas vendas y muchas telarañas en la mente como economista, y me ha llevado también a buscar un segundo doctorado en proyectos e investigación científica para poder materializar estas obras. No sé si con eso hallamos su pregunta. Bueno, muchas gracias, Jorge. José Parra, espero esto haya respondido su consulta. ¿Alguien más quisiera realizar alguna pregunta, consulta, comentario?
Bueno, básicamente creo que esa sería nuestra experiencia de hoy. Me quedo con algunas ideas que había propuesto, como la relación entre el vivir bien y el bienestar, por ejemplo. Estoy seguro que alguien por ahí podría comentar en otro momento, claro. Por otro lado, también el tema de la convergencia entre la economía ecológica y la agroecología, fundamental. Y esta relación que hizo entre el espacio y tiempo, también podríamos relacionar esto que ha mencionado de la energía y la materia, ¿no? Había entendido, por ejemplo, el espacio y tiempo con el concepto Pacha y la energía materia podría ser el concepto Ahayu también. Pero bueno, eso lo dejo para otras exposiciones y tal vez ya podemos cerrar aquí nuestro evento. Y bueno, si pudiese, por favor, Jorge, despedirse y mandar un saludo a las personas que están presentando. Aquí hay una felicitación de Blanca Ramírez. Excelente conferencia, dice Blanca Ramírez. Muchas gracias, Jorge. Bueno, en primer lugar, agradecerte, Muri, una vez más y agradecer al colectivo que tú representas y a todos los presentes, porque me han dado la oportunidad de tal vez poner al aire libre toda una cantidad de investigaciones que hemos venido realizando durante casi 20 años y que yo creo que puede servirnos para un futuro mejor. Ese es tal vez el propósito que todos debemos buscar, en donde el vivir bien no es un tema menor, yo creo que es un tema angular. Lastimosamente, un poco en este último tiempo es como si hubiéramos bajado la guardia. Yo creo que debemos volver a recuperar esa energía, esa sinergia. Lo están haciendo nuestros amigos ecuatorianos, tenemos otros ejemplos como Colombia con su vivir sabroso y otros que quieren empezar a ver una propia realidad y una autodeterminación de nuestros pueblos, nuestra cosmovisión y todos esos aspectos que nos van a permitir ver por nosotros, o sea, un enfoque latinoamericano, que eso es por lo que he venido haciendo todo este tiempo el esfuerzo para encontrar no solamente que nosotros recibimos influjo de afuera, podemos influir en Europa. He tenido mucha suerte de que mucha gente europea empiece a leer nuestros documentos y que también empiecen a reflexionar porque ahí estamos hablando de una epistemología del sur. O sea, los epistemólogos del sur, y me considero parte de ellos, he estado con Boaventura da Souza Silva y varios otros, tenemos también algo que opinar. El subjetivismo que tiene toda esta ancestralidad, todos nuestros enfoques, etcétera, también es científico. No es solo el objetivismo. Y eso es algo con lo que quiero dejarles para que lo vayan pensando y lo vayan reflexionando todo el tiempo que les reste de vida. Les agradezco profundamente y un hayaya, un vivir bien para todos. Con mucho cariño, me despido. Allá, ya, muchas gracias, Jorge, y agradecemos el permiso que las deidades nos han dado para realizar este evento, este conversatorio, esta exposición. Muchas gracias a todas y a todos que han participado y para todas sus familias, comunidades, países, un gran abrazo y un gran hayaya. Hayaya.